Betty la abandonó en un asilo y nunca volvió. Lo que Jesús hizo 6 meses después. El 23 de diciembre, mientras las calles de Sao Paulo brillaban con luces navideñas y familias corrían de un lado a otro comprando regalos de última hora, un automóvil BMW gris se detuvo frente al asilo Santo Amparo. Era un edificio olvidado en la periferia de la zona este, con pintura descascarada cayendo como lágrimas secas por paredes que alguna vez fueron blancas. El olor a humedad se mezclaba con desinfectante barato, y las rejas oxidadas en las ventanas parecían más de una prisión que de un hogar para ancianos. Nadie que pasaba por aquella calle pobre prestaba atención al edificio. Era invisible como las personas que vivían dentro de él. Lucía Ferreira da Silva, de 80 años exactos, observaba por la ventanilla del automóvil con ojos que habían perdido su brillo hace semanas, desde que su hija Patricia comenzó a hablar de alternativas de cuidado más apropiadas. Sus manos arrugadas, marcadas por décadas de trabajo doméstico, temblaban mientras sostenían una pequeña maleta de tela gastada que contenía todo lo que Patricia le había permitido traer. «Solo lo esencial, mamá. Allá tienen todo», había dicho Patricia con impaciencia cuando Lucía intentó empacar más recuerdos de una vida entera. Su cabello completamente blanco estaba recogido en un moño simple, y el vestido floreado que usaba estaba tan lavado que los colores eran apenas sombras fantasmales de lo que alguna vez fueron vibrantes y hermosos. Patricia salió del automóvil con movimientos bruscos y eficientes, como ejecutiva acostumbrada a resolver problemas rápidamente para pasar al siguiente ítem de su agenda interminable. Era una mujer de 52 años impecablemente arreglada. Cabello castaño con luces californianas, recién hechas en el salón más caro de los jardines. Traje de marca que costaba más que 3 meses de alquiler en aquel barrio pobre. Sus uñas perfectamente esmaltadas de rojo brillante contrastaban con las manos agrietadas de su madre cuando abrió la puerta trasera y tomó la maleta sin delicadeza ni cuidado. Lucía intentó salir del automóvil, pero sus rodillas, destruidas por 80 años de vida y artritis avanzada sin tratamiento adecuado, se negaban a cooperar con la urgencia que Patricia claramente sentía. «Vamos, mamá, no tengo todo el día», dijo Patricia mirando su Apple Watch de oro rosa, verificando cuántos minutos de su vida preciosa estaba desperdiciando en este trámite desagradable. Tenía una cena importante esa noche con socios comerciales en un restaurante que requería reserva con 3 meses de anticipación, y después una fiesta de Nochebuena en el apartamento de una amiga influencer, donde todos los invitados eran alguien en Sao Paulo. No podía llegar tarde, no podía arriesgarse a que su ausencia fuera notada y comentada en los círculos sociales que tanto le había costado infiltrar. Lucía se apoyó en el marco de la puerta del automóvil, intentando no gemir de dolor mientras sus rodillas protestaban. Cada movimiento era una agonía física que palidecía comparada con la agonía emocional de saber que su única hija la estaba descartando como basura vieja. Caminaron hacia la entrada del asilo, Patricia adelante con pasos rápidos y decididos, Lucía detrás arrastrando los pies en pasos lentos y dolorosos que hacían crecer la distancia entre ellas. Esa distancia física era perfecta símbolo de la distancia emocional que se había abierto en los últimos años como abismo imposible de cruzar. «Patricia, por favor, podemos hablar de esto», intentó Lucía una última vez, su voz apenas un susurro quebrado por el pánico creciente. «No hay nada que hablar, mamá, ya decidí, es lo mejor para todos», respondió Patricia sin voltear, sin mirar los ojos suplicantes de la mujer que le había dado la vida. Para Patricia, esta conversación ya había terminado semanas atrás, cuando firmó el contrato con el asilo por teléfono,
Este día era solo formalidad administrativa que necesitaba completar rápidamente. La recepción del asilo Santo Amparo era exactamente lo que uno esperaría de un lugar que cobraba 1.300 reales al mes. Paredes de un amarillo enfermizo sucio, manchadas con humedad, piso de cerámica agrietado y mal limpio. Tubos fluorescentes parpadeaban con luz artificial que hacía que todos se vieran cadavéricos y enfermos bajo su resplandor despiadado. Detrás de un mostrador de fórmica descolorida, una recepcionista de unos 35 años, con uniforme arrugado y expresión de cansancio permanente, levantó la vista de su teléfono celular, donde scrolleaba redes sociales con aburrimiento evidente. El lugar olía a comida recalentada de hace 3 días, a productos de limpieza que no lograban disimular otros olores menos agradables, a desesperanza humana concentrada en un espacio pequeño. ¿Patricia Ferreira?, preguntó la recepcionista con voz monótona de quien repite el mismo script 10 veces por semana, con diferentes familias abandonando diferentes ancianos. Patricia asintió con impaciencia y la recepcionista deslizó una carpeta gruesa a través del mostrador con formularios que Patricia comenzó a firmar sin leerlos, página tras página de letra pequeña, que básicamente decía que el asilo no era responsable de nada malo que pudiera pasar. Sus dedos, con uñas perfectas, se movían mecánicamente. Firma aquí, iniciales allá, fecha acá, como si estuviera firmando un contrato de telefonía celular o renovación de seguro de automóvil. Lucía permanecía de pie detrás de su hija, mirando la espalda rígida de Patricia, queriendo tocarla, queriendo que su hija volteara y dijera que todo era una broma cruel. Pero Patricia simplemente continuaba firmando con eficiencia fría de alguien cerrando un negocio que ya no es rentable. «Hija». La voz de Lucía temblaba como hoja en tormenta. «¿Vendrás a visitarme, al menos los domingos, o en mi cumpleaños?» El 15 de marzo Lucía cumpliría 81 años, seguramente su hija vendría ese día especial, seguramente Patricia no olvidaría la fecha en que había traído a su propia hija al mundo, después de 20 horas de trabajo de parto terrible y solitario. «Estoy muy ocupada, mamá. Mi trabajo es muy demandante», respondió Patricia sin levantar la vista de los papeles. Su voz era hielo puro que congelaba cualquier esperanza en el corazón de Lucía. «¿Y para Navidad del año que viene? ¿O Año Nuevo?», insistió Lucía desesperada, aferrándose a cualquier promesa pequeña que pudiera mantenerla viva en los días oscuros que venían. «Ya veremos», dijo Patricia cerrando la carpeta con golpe seco que sonó como sentencia de muerte en el silencio tenso de la recepción. Lucía sintió que algo se rompía físicamente dentro de su pecho, como si pudiera escuchar el sonido de su corazón partiéndose en 2 mitades desiguales que nunca volverían a encajar correctamente. Esta mujer frente a ella, esta extraña, fría y eficiente en traje de marca, no era la niña que había criado con tanto amor y sacrificio. ¿Dónde estaba la pequeña Patricia que lloraba cuando Lucía tenía que salir a trabajar? ¿Dónde estaba la adolescente que le había prometido cuidarla siempre cuando fuera adulta exitosa? ¿Dónde estaba la joven que había llorado en su graduación universitaria diciendo «Gracias, mamá, nada de esto sería posible sin ti»? Esa Patricia había desaparecido, reemplazada por esta desconocida que firmaba papeles para enterrar viva a su propia madre en un asilo de 5ª categoría, mientras ella vivía en 1900. Lujo obsceno en los jardines. CTA. ¿Alguna vez has visto a alguien cambiar tanto que ya no reconoces quién es? ¿Crees que Patricia tiene alguna justificación para lo que está haciendo? ¿O es simplemente crueldad pura? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas de esta situación. Y si esta historia está tocando tu corazón, ayúdanos a llegar a nuestro sueño de 50,000 suscriptores
presionando ese botón rojo de suscripción. Cada suscriptor nos ayuda a continuar compartiendo estas historias de fe, perdón y milagros que necesitamos escuchar en tiempos tan difíciles. No te olvides de activar la campanita para no perderte ningún capítulo de esta historia que apenas está comenzando. Una empleada joven llamada Jessica apareció respondiendo al timbre oxidado que la recepcionista había presionado con indiferencia. Tenía unos 20 años y ojeras profundas de quien trabaja turnos dobles por salario miserable. Su uniforme blanco estaba manchado con sustancias que era mejor no identificar, y sus zapatillas deportivas gastadas chirriaban contra el piso de cerámica mientras caminaba. Tomó la maleta de Lucía sin decir palabra, sin sonrisa de bienvenida, sin nada que indicara que una vida humana entera estaba siendo trasplantada violentamente de un lugar a otro. Para Jessica esto era apenas otro día, otra anciana siendo abandonada, otro número más en las camas que nunca permanecían vacías mucho tiempo en este lugar donde la muerte visitaba con frecuencia. Patricia finalmente miró a su madre. Fue una mirada rápida y clínica, como quien verifica que no olvidó nada en habitación de hotel antes de hacer check-out. No había amor en esos ojos que alguna vez habían mirado a Lucía con adoración infantil cuando Patricia tenía 5 años y pensaba que su mamá era la mujer más hermosa del mundo. No había gratitud por las décadas de sacrificio, no había nostalgia por los buenos momentos que habían compartido, ni siquiera había culpa visible en su expresión perfectamente maquillada. Solo había alivio mal disimulado, el alivio de quien finalmente se deshace de un problema molesto que había estado posponiendo demasiado tiempo. «Adiós, mamá», dijo con voz plana y sin emoción, como si estuviera despidiéndose de una conocida casual en el supermercado. «Patricia, espera, por favor». Lucía extendió una mano temblorosa, intentando tocar el brazo de su hija, intentando hacer una última conexión física que tal vez despertara algo humano en el corazón de piedra de Patricia. Pero Patricia retrocedió instintivamente, como si el contacto pudiera contaminarla con la vejez, con la pobreza, con todo lo que ella había trabajado tan duro para dejar atrás y olvidar. En ese retroceso automático, Lucía vio la verdad terrible. Su hija se avergonzaba de ella. Patricia la veía como recordatorio vergonzoso de orígenes humildes que no encajaban en la imagen de self-made woman que había construido cuidadosamente en redes sociales. Para los amigos de Patricia, su madre había muerto hace años en un accidente. Era más fácil ser huérfana exitosa que hija de empleada doméstica pobre. «¿No vas a darme un abrazo? ¿Un beso de despedida?», preguntó Lucía con voz que se quebraba en 1000 pedazos como vidrio fino cayendo al suelo. Era Nochebuena, mañana sería Navidad, tradicionalmente día de familia reunida compartiendo amor y comida y alegría. Pero no habría nada de eso para Lucía este año, ni el próximo, probablemente nunca más en lo que le quedaba de vida. «Cuídate, mamá», fue todo lo que Patricia dijo, y ya estaba girando hacia la puerta de salida con movimientos que sugerían que si pudiera teletransportarse fuera de allí, lo haría sin dudarlo. Sus tacones Louboutin de suela roja, que costaban más que 6 meses de estadía de Lucía en el asilo, cliqueaban contra el piso con ritmo de prisa imparable. «Hija, por favor, no me dejes aquí». El grito de Lucía salió desde lo más profundo de su alma. Era el grito de madre que ve a su cría alejándose hacia peligro mortal. Era el mismo grito que había dado 20 años atrás cuando Patricia, niña pequeña, casi corrió hacia una calle con tráfico pesado, el mismo instinto maternal de protección y desesperación. Pero esta vez el peligro no venía de afuera, sino de la propia hija que se había convertido en amenaza para su bienestar. Patricia se detuvo exactamente 1,5 segundos en el umbral de la puerta. Sus hombros se tensaron visiblemente bajo el traje de marca,
pero no volteó su cabeza perfectamente peinada. Lucía pudo ver el perfil de su hija contra la luz del atardecer que entraba por la puerta de vidrio sucio. Pudo ver que Patricia estaba respirando profundo, como preparándose para algo difícil. «Pago la mensualidad puntualmente cada mes. Está en débito automático», dijo Patricia con voz que intentaba sonar firme, pero tenía pequeña grieta de algo. ¿Culpa, tal vez? ¿O simplemente irritación por esta escena dramática que estaba haciendo perder tiempo valioso? «No me llames más, mamá. Necesito seguir con mi vida, y tú necesitas acostumbrarte a la tuya acá». Continuó sin voltear, porque voltear significaría ver los ojos de su madre, y tal vez, solo tal vez, algo humano despertaría en su pecho. De hielo. Y después simplemente salió. La puerta se cerró detrás de ella, con sonido que resonó en el vestíbulo como lápida cayendo sobre tumba. A través del vidrio manchado y rayado, Lucía vio el automóvil BMW gris alejándose. Las luces de freno brillaron rojas como ojos de demonio en la distancia creciente. El automóvil dobló la esquina y desapareció de vista, llevándose con él cualquier esperanza que Lucía había mantenido de que esto era pesadilla de la cual despertaría. Sus piernas dejaron de sostenerla y comenzó a colapsar, pero Jessica la sostuvo con brazos sorprendentemente fuertes para alguien tan delgada y joven. «Señora Lucía, venga, voy a llevarla a su habitación», dijo con voz suave que contrastaba con su apariencia descuidada. Había gentileza genuina en sus ojos cansados. Jessica había visto esta escena docenas de veces desde que comenzó a trabajar en el asilo 2 años atrás. Hijos elegantes llegando en automóviles caros, dejando padres ancianos como quien deja paquete en correo, desapareciendo sin mirar atrás mientras los ancianos se desmoronaban emocionalmente en el vestíbulo sucio. «¿Por qué?», susurró Lucía mientras Jessica la guiaba gentilmente hacia las escaleras porque el elevador llevaba 6 meses roto y nadie lo reparaba. «¿Qué hice mal? ¿En qué fallé como madre para merecer esto?». Las preguntas salían entre sollozos que sacudían su cuerpo frágil como terremoto interno. Jessica no tenía respuestas. ¿Cómo explicar la crueldad humana? ¿Cómo explicar que algunos hijos simplemente olvidan todo el amor y sacrificio una vez que obtienen éxito y dinero? «No hizo nada mal, señora», mintió Jessica amablemente mientras subían el primer escalón. «Algunas personas simplemente tienen corazones rotos que no pueden ser reparados ni siquiera por amor de madre». Subir 3 pisos fue tortura. Cada escalón era montaña imposible para las rodillas de Lucía. Cada descanso entre pisos era oportunidad para llorar más fuerte. El edificio olía peor a medida que subían. En el primer piso era apenas desagradable. En el segundo era claramente orina mal limpiada. En el tercero era combinación nauseabunda de todos los olores de abandono humano concentrados. Las paredes estaban manchadas con humedad que formaba mapas de países imaginarios. La pintura se desprendía en escamas grandes, revelando capas anteriores de colores institucionales deprimentes. Algunas puertas estaban entreabiertas y Lucía pudo ver ancianas sentadas en camas mirando al vacío, esperando visitas que nunca llegarían, esperando la muerte que sería más misericordiosa que continuar viviendo en este purgatorio olvidado. «¿Toda esta gente fue abandonada también?», preguntó Lucía, aunque ya conocía la respuesta. «La mayoría sí», confirmó Jessica. «Algunos tienen familiares que visitan una vez al año si tienen suerte, pero la mayoría están completamente solos en el mundo, excepto por nosotros que trabajamos acá». «Es aquí, habitación 32», anunció Jessica empujando una puerta de madera hinchada por humedad que resistía antes de abrirse con chirrido de protesta. La habitación era cubículo claustrofóbico de aproximadamente 12 metros cuadrados, con 4 camas de hierro oxidado dispuestas como en hospital psiquiátrico de película de terror. Las paredes eran del mismo amarillo enfermizo del resto del edificio.
manchadas con humedad que subía desde el piso como gangrena. Una ventana pequeña con vidrio sucio y rajado dejaba entrar luz débil del atardecer, y las cortinas eran pedazos de tela desteñida que alguna vez habían sido azules, pero ahora eran color gris indefinido. El piso era cerámica fría agrietada en varios lugares, y había olor persistente de naftalina mezclado con algo orgánico y desagradable que Lucía prefería no identificar. 3 de las 4 camas ya estaban ocupadas por mujeres que serían las compañeras de habitación de Lucía en este infierno terrenal. En la cama más cercana a la puerta, una mujer de unos 75 años dormía con boca abierta, roncando sonoramente, su dentadura postiza guardada en vaso de agua turbia sobre mesita de noche. En la cama del fondo, una señora de pelo completamente blanco miraba al techo sin expresión, moviendo los labios constantemente en conversación silenciosa con personas que solo ella podía ver en su demencia. Y en la cama junto a la ventana opuesta, a la que sería de Lucía, una mujer más o menos de su edad tejía algo informe con lana amarilla, usando manos tan deformadas por artritis severa, que era milagro que pudiera sostener las agujas de tejer. «Su cama es esta, señora Lucía», indicó Jessica, señalando la cama vacía junto a la ventana. Al menos tendría ventana para mirar hacia afuera y recordar que existía mundo más allá de estas paredes oprimente. La cama era estructura de hierro con colchón delgado que había visto mejores días hace probablemente 20 años, cubierta con sábanas blancas que alguna vez fueron blancas, pero ahora eran gris sucio, sin importar cuántas veces las lavaran. Había una manta áspera doblada a los pies que olía a naftalina, y una almohada plana como tortilla que ofrecería cero soporte para el cuello. Al lado de la cama había mesita de noche de fórmica rayada con una gaveta que no cerraba bien, y arriba un pequeño espacio para colocar objetos personales. «Deje que le ayude a guardar sus cosas», ofreció Jessica con amabilidad genuina que era rara en este lugar donde la mayoría del personal se había vuelto cínico y duro después de años viendo miseria humana. Abrieron la maleta de Lucía juntas y comenzaron a colgar las 3 mudas de ropa en el armario compartido que ya estaba lleno con ropa de las otras residentes. Lucía colocó su rosario de cuentas de madera en la gaveta de la mesita. Sus artículos de higiene básicos irían al baño compartido que estaba al final del corredor. Y finalmente, con manos que temblaban tanto que casi deja caer el objeto precioso, colocó la fotografía enmarcada de Patricia en la mesita de noche, donde podría verla cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. La fotografía mostraba a Patricia con 5 años, antes de que la vida y la ambición la transformaran en monstruo sin corazón. En la imagen, la niña sonreía con alegría inocente, faltándole los 2 dientes frontales que se le habían caído esa semana, sus 2 coletas desiguales, porque Lucía no era experta peinando, pero lo intentaba con amor. Patricia usaba vestido simple de algodón que Lucía había cosido a mano porque no podían permitirse comprar ropa nueva, pero la niña estaba radiante de felicidad porque ese día habían ido al parque y comido helado. Era recuerdo de tiempo cuando el amor entre madre e hija era puro y simple, cuando Patricia decía «Te amo, mamá», 50 veces al día sin que nadie se lo pidiera. ¿Es su hija?, preguntó Jessica, aunque ya conocía la respuesta porque todas las ancianas aquí tenían fotografías de hijos que las habían abandonado. Era ritual cruel y universal. Mantener imagen de la persona que te destruyó emocionalmente, porque el amor de madre no muere, aunque debería por autopreservación básica. «Sí, mi pequeña Patricia», respondió Lucía con voz quebrada, tocando el vidrio del marco con dedos temblorosos, como si pudiera tocar a la niña dentro de la fotografía, como si pudiera viajar en el tiempo a ese momento de inocencia, antes de que todo se arruinara.
Es bonita, dijo Jessica porque no sabía qué más decir. ¿Qué dice esa madre cuyo corazón acaba de ser arrancado de su pecho por la hija que amó más que a su propia vida? La mujer que tejía dejó su labor y miró a Lucía con ojos que habían visto demasiado dolor en demasiados años. «Bienvenida al club, querida», dijo con voz ronca de quien ha fumado demasiado, o llorado demasiado, o probablemente ambas cosas durante décadas. «Me llamo Teresina. Aquella que habla sola con fantasmas es Nilza, y la que ronca como sierra eléctrica es Aparecida». Hizo las presentaciones con humor negro que era único mecanismo de defensa que funcionaba en lugar como este. «Todas tenemos la misma historia, exactamente la misma. Hijos que nos dejaron aquí y nunca volvieron, ni una sola visita, ni una llamada, nada excepto el pago mensual para mantener sus conciencias tranquilas, si es que tienen conciencias». Su tono era amargo como hiel, pero también contenía aceptación resignada de quien ha tenido años para procesar su abandono. «Pero, ¿cómo pueden vivir así?», preguntó Lucía con genuina incredulidad. «¿Cómo pueden despertar cada día sabiendo que sus hijos las olvidaron completamente?». Era pregunta ingenua, de recién llegada, que aún no comprendía la realidad brutal de este lugar. Teresina rió, pero no era risa de alegría, sino de ironía cruel. «¿Vivir? No vivimos, querida, apenas existimos esperando. Esperamos que vengan a visitarnos aunque sabemos que no vendrán. Esperamos el teléfono, aunque sabemos que no sonará para nosotras. Esperamos cartas, aunque sabemos que el correo nunca trae nada con nuestro nombre». Hizo pausa para tomar aliento y sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer porque ya había llorado todas las lágrimas que tenía. «Esperamos la muerte, francamente, porque la muerte será más misericordiosa que continuar viviendo con este dolor que nunca disminuye». Jessica salió discretamente dejándolas solas. Había aprendido que las nuevas residentes necesitaban tiempo con las veteranas, que entendían el dolor, de manera que ningún empleado jamás podría. Aquella noche, la nochebuena más oscura y triste de su vida entera, Lucía se acostó en esa cama dura e incómoda, bajo manta áspera, que olía a químicos y moho. Por la ventana sucia podía ver luces navideñas titilando en casas cercanas, escuchaba música distante de celebraciones, risas de familias reunidas compartiendo amor y comida. Afuera, el mundo celebraba el nacimiento de Jesús, celebraba amor y familia y esperanza. Pero dentro de este asilo olvidado no había celebración, no había amor, no había esperanza. Solo había dolor compartido y abandono colectivo de ancianos que habían dado todo por hijos que no dieron nada a cambio. Esta Nochebuena fue la más cruel de la vida de Lucía. ¿Crees que alguna vez podrás perdonar a alguien que te abandonó de esta manera? ¿Es el perdón posible cuando el dolor es tan profundo? Déjanos saber tu opinión en los comentarios, porque queremos crear una comunidad donde podamos discutir estos temas difíciles de fe y perdón. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte cómo continúa esta historia desgarradora. Estamos trabajando duro para llegar a 50,000 suscriptores, y cada uno de ustedes nos acerca más a ese sueño. Activa la campanita y considera unirte a nuestro canal como miembro para acceder a contenido exclusivo donde profundizamos aún más en estas historias de fe y transformación. Los días en el Asilo Santo Amparo se arrastraban con lentitud tortuosa, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto espeso y pegajoso dentro de aquellas paredes húmedas que atrapaban vidas olvidadas. Enero dio paso a febrero bajo calor sofocante que hacía el edificio sin aire acondicionado insoportable. Las ancianas sudaban en sus camas por las noches sin poder dormir, mientras ventiladores viejos apenas movían aire caliente de un lado a otro.
Febrero se transformó en marzo con sus lluvias torrenciales que goteaban a través del techo mal mantenido, formando charcos en corredores que nadie se molestaba en secar adecuadamente, hasta que alguien resbalaba y se lastimaba. Cada día era copia exacta del anterior. Despertar a las 6 de la mañana con campana oxidada que sonaba como alarma de prisión, 15 minutos para usar baño compartido por 8 mujeres. Después, bajar al comedor para desayuno de café aguado con pan duro y margarina que sabía a plástico derretido. Lucía aprendió rápidamente las reglas no escritas del asilo. Nunca quejarse, porque las quejas eran ignoradas y solo te marcaban como problemática. Nunca enfermarse gravemente, porque la enfermera venía solo martes y jueves. Y si tenías emergencia, los otros días simplemente sufrías hasta que llegara ayuda o morías, lo que ocurriera primero. Nunca esperar nada bueno, porque expectativas eran lujo que no podías permitirte cuando vivías en lugar donde la esperanza venía a morir lentamente. El comedor era espacio deprimente con mesas de fórmica descolorida que estaban pegajosas, sin importar cuántas veces las limpiaran. Sillas de plástico agrietado que pellizcaban la piel si te sentabas mal. Las paredes eran verde institucional que nadie en su sano juicio elegiría voluntariamente, manchadas con salpicaduras de comida que se habían vuelto permanentes después de años de limpieza inadecuada. La comida era consistentemente horrible, en maneras que desafiaban la imaginación. El arroz siempre estaba duro o empapado, nunca en punto perfecto. Los frijoles eran aguados como sopa sin sabor ni sustancia. El pollo parecía hecho de goma y probablemente era partes que ningún restaurante aceptaría, servido en proporciones tan pequeñas que dejaba hambre. La cena consistía en sopa que era básicamente agua caliente con algunos vegetales tristes flotando sin esperanza, acompañada de pan que a veces tenía moho en las esquinas que las ancianas aprendían a arrancar y comer el resto porque no había alternativa. Lucía, quien había pasado hambre durante años para alimentar a Patricia cuando era niña, ahora pasaba hambre de nuevo, pero sin el consuelo de saber que su sacrificio servía para algo noble. Esta vez era solo hambre, sin propósito ni significado. Teresina se convirtió en salvavidas emocional de Lucía, en aquel océano de desesperanza. Las dos mujeres pasaban horas sentadas junto a la ventana mirando la calle. Teresina tenía 78 años y había criado 4 hijos completamente sola, después de que su marido los abandonara cuando los niños eran pequeños, y ella quedó sin recursos. Había trabajado como vendedora ambulante en las calles crueles de Sao Paulo durante 20 años, vendiendo dulces y refrescos bajo sol que quemaba y lluvia que calaba hasta los huesos. Sus manos estaban deformadas por artritis severa que venía de cargar cajas pesadas durante décadas. Sus pies tenían callos permanentes de caminar kilómetros diarios en zapatos baratos que nunca le quedaban bien. Ahora sus 4 hijos vivían vidas exitosas que ella había hecho posibles con su sangre y sudor. 2 en Europa viviendo sueño europeo. 1 en Estados Unidos con casa grande y automóviles de lujo. 1 en Brasilia trabajando para gobierno con salario generoso. Ninguno de los 4 venía a visitarla nunca, ni siquiera una vez al año en su cumpleaños, que era en agosto. En Navidad, si tenía muchísima suerte, recibía mensaje frío de WhatsApp diciendo «Feliz Navidad, mamá», sin emoji, sin foto, sin videollamada, solo texto genérico que probablemente habían copiado y pegado a múltiples personas. Sus nietos, de quienes había visto fotos en redes sociales antes de que sus hijos la bloquearan, crecían sin saber que tenían abuela viva en Brasil. Para ellos Teresina era fantasma, era historia inventada sobre abuela que murió cuando papá era joven.
Era más fácil esa mentira que explicar por qué la habían abandonado en asilo de quinta categoría. El peor insulto no es que no vengan, explicó Teresina a Lucía una tarde. Es que se avergüenzan de mí. Les da vergüenza admitir ante sus amigos elegantes que su madre fue vendedora ambulante analfabeta que olía a sudor al final del día. El 15 de marzo amaneció con sol brillante que parecía burla cruel, porque era cumpleaños de Lucía, 81 años de vida que ahora parecían haber sido vividos completamente en vano. Se despertó con pequeña chispa irracional de esperanza en su pecho, pensando que tal vez, solo tal vez, Patricia se acordaría de este día especial y llamaría o incluso vendría a visitarla. Se arregló con cuidado especial que sus manos temblorosas permitían. Peinó su cabello blanco lo mejor que pudo, sin espejo decente. Se puso su vestido menos gastado que había estado guardando para ocasión especial. Bajó al desayuno con sonrisa tímida, en labios agrietados, y anunció a las mujeres en su mesa: «Hoy es mi cumpleaños, cumplo 81 años». Su voz contenía esperanza patética de quien aún no ha aprendido que esperanza en este lugar es enemiga que te destroza. Las otras mujeres le dieron felicitaciones sinceras pero tristes, porque todas sabían exactamente lo que significaba cumpleaños en el asilo. Era día de esperar llamadas telefónicas que nunca llegaban. Teresina la abrazó fuerte y dijo: 81 años de vida, 81 años de historias, eso es algo digno de celebrar, pero sus ojos decían otra cosa. Nilsa, en uno de sus raros momentos de lucidez, cuando la demencia aflojaba su agarre cruel temporalmente, le regaló flor de papel crepé que había hecho en sesión de manualidades con dedos artríticos que apenas podían doblar papel. Aparecida, la que roncaba, cantó cumpleaños feliz en portugués con voz desafinada pero llena de cariño genuino, confundiendo el nombre de Lucía con el de alguien más, pero el gesto fue dulce de todos modos. Era celebración patética comparada con fiestas de cumpleaños que Lucía había organizado para Patricia cuando era niña. Fiestas con tortas caseras decoradas con amor y regalos envueltos en papel de periódico porque no había dinero para papel regalo, pero había amor infinito. Después del desayuno terrible, Lucía se posicionó junto al teléfono público del corredor como soldado en guardia, esperando orden que nunca llegaría. El aparato era reliquia antigua, con auricular conectado por cable metálico en espiral que estaba sucio por miles de manos que lo habían tocado. Colgaba en pared descascarada como símbolo perfecto de comunicación rota. Cada vez que el teléfono sonaba, el corazón de Lucía daba salto de esperanza tan violento que le dolía físicamente el pecho, solo para desplomarse segundos después, cuando resultaba ser para otra residente. Escuchaba conversaciones de otras ancianas con sus familiares, conversaciones breves y tensas, donde los familiares claramente estaban cumpliendo obligación sin entusiasmo real. «Sí, mamá, estoy bien, todo está bien, tengo que irme, te llamo después». Clic. La llamada terminaba dejando a la anciana sosteniendo teléfono muerto con lágrimas en ojos arrugados. Las horas pasaban con crueldad especial ese día. Cada minuto se estiraba como chicle viejo. 9 de la mañana se convirtió en 10 después de eternidad. 10 se arrastró hasta mediodía cuando sirvieron almuerzo de arroz quemado con pollo de goma, que Lucía no pudo comer porque tenía nudo en garganta del tamaño de Brasil entero. Mediodía dio paso a 3 de la tarde, mientras Lucía seguía esperando junto al teléfono. Sus piernas comenzaban a dolerle por estar de pie tanto tiempo, pero no se sentaba, porque si se sentaba, tal vez Patricia llamaría justo en ese momento y no escucharía el timbre. A las 5 de la tarde, cuando sol comenzaba a ponerse tiñendo cielo de naranja y púrpura, en colores hermosos que burlaban su miseria, Lucía finalmente aceptó verdad horrible.
Patricia no llamaría. Su propia hija había olvidado su cumpleaños, o peor, recordaba, pero le importaba tan poco que eligió ignorarlo deliberadamente. Subió a su habitación con pasos que pesaban toneladas cada uno. Cada escalón era montaña que tenía que escalar con rodillas que protestaban agonía. Se sentó en su cama dura y tomó fotografía de Patricia con dedos que temblaban tanto que casi deja caer el marco precioso. Con dedo índice artrítico trazó contorno de aquel rostro infantil y sonriente que había amado más que a su propia vida, preguntándose dónde estaba su niña, dónde estaba pequeña Patricia, que había prometido amor eterno. ¿Dónde está mi bebé?, susurró al vidrio frío del marco. ¿Dónde está mi niña que me decía que yo era la mejor mamá del mundo entero? No hubo respuesta, excepto silencio opresivo de habitación que olía a vejez y abandono. Silencio roto, solo por ronquidos de Aparecida y murmullos de Nilsa hablando con fantasmas en su demencia misericordiosa. CTA. El cumpleaños de Lucía pasó sin una sola llamada de su hija. ¿Cómo es posible olvidar el cumpleaños de tu propia madre, la mujer que te dio la vida? ¿Conoces alguna historia similar? Compártela en los comentarios, porque estas historias necesitan ser contadas para que otros no cometan los mismos errores terribles. Si esta historia te está tocando el corazón, por favor suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a alcanzar los 50,000 suscriptores. Cada suscripción nos motiva a seguir compartiendo estas historias de fe y redención que el mundo necesita escuchar desesperadamente en estos tiempos oscuros. Teresina encontró a Lucía llorando en silencio, lágrimas corriendo por mejillas arrugadas, sin que ella intentara secarlas, porque ¿para qué intentarlo cuando había océano entero de lágrimas esperando salir? Se sentó junto a Lucía en la cama y pasó brazo por sus hombros en abrazo que comunicaba: lo sé, yo también he estado allí, todas hemos estado allí, sin necesidad de palabras. Los cumpleaños son los días más difíciles aquí en el asilo, dijo Teresina con sabiduría de quien había vivido 3 cumpleaños olvidados en este lugar infernal. Todas esperamos que nuestros hijos se acuerden. Construimos fantasías elaboradas en nuestras mentes sobre llamadas sorpresa o visitas inesperadas, y después la realidad nos golpea como martillo en cara cuando el día termina sin nada. Su voz era gentil, pero también contenía dureza necesaria de quien entiende que falsa esperanza es más cruel que aceptación honesta de situación horrible. Yo le di todo. Sollozó Lucía con voz rota en 1000 pedazos como vidrio fino pisoteado. Trabajé hasta que mis manos sangraban literalmente. Mira estas manos. Las extendió mostrando palmas marcadas por décadas de trabajo doméstico brutal. Las manos de Lucía contaban historia de sacrificio que ningún libro podría capturar adecuadamente. Cicatrices de cuchillos que resbalaron mientras cortaba vegetales en cocinas ajenas. Callos permanentes de sostener trapeadores y escobas durante horas infinitas. Articulaciones hinchadas de torcer ropa mojada antes de que existieran lavadoras en las casas donde trabajaba. Pasé hambre para que ella pudiera comer. Usé la misma ropa durante años para poder pagarle escuela privada buena. Trabajé 3 empleos simultáneamente, durmiendo 4 horas por noche durante toda su adolescencia. El recuerdo de aquellos años de sacrificio era agridulce. Dulce porque había sido por amor, amargo porque ese amor aparentemente no había significado nada para Patricia. Le compré aquel vestido de fiesta para su graduación universitaria, continuó Lucía, con voz que oscilaba entre nostalgia y dolor. Costaba 200 reales, que era fortuna en aquel entonces, año 2003, cuando 200 reales era casi mi salario mensual entero. Recordaba perfectamente el día que vio el vestido en vitrina de tienda. Era azul cielo con encaje delicado, exactamente el tipo de vestido que Patricia había suspirado mirando en revistas de moda.
Lucía había trabajado 2 meses extra limpiando casas adicionales los fines de semana. Había saltado comidas para ahorrar cada centavo posible hasta juntar cantidad necesaria. Cuando la vi con ese vestido en su graduación, tan bonita, tan orgullosa con su diploma en mano, pensé que todo había valido la pena. Las lágrimas caían más rápido ahora. Pensé que había logrado mi misión como madre, dándole oportunidades que yo nunca tuve. Pensé que ella siempre recordaría mis sacrificios con gratitud. Teresina asintió con comprensión profunda, que solo viene de experiencia compartida. Lo sé, querida. Todas hicimos exactamente lo mismo. Esa es la tragedia universal de nosotras las madres aquí. Comenzó a contar su propia historia con voz monótona, de quien ha contado esto tantas veces que palabras han perdido poder de herirla. Yo crié 4 hijos completamente sola, después de que mi marido nos dejó por mujer más joven cuando yo tenía 32 años. Les di educación vendiendo dulces en calles bajo sol que quemaba mi piel. Les di valores, trabajando hasta que mis pies sangraban en zapatos baratos. Les di amor incondicional, incluso cuando tenía días donde quería rendirme y morir. Hizo pausa respirando profundo antes de continuar. Y mira dónde estoy ahora. Hace 3 años que ninguno de mis 4 hijos viene a visitarme. 3 años completos, 1100 días aproximadamente si cuentas cada uno, como yo cuento en mi cabeza, cada noche antes de dormir. ¿Pero cómo puede ser?, preguntó Lucía con genuina incredulidad, que aún no había sido destruida completamente por realidad brutal. ¿Cómo pueden los hijos simplemente olvidar todo lo que hicimos por ellos? Era pregunta que resonaba en este lugar cada día. Pregunta sin respuesta satisfactoria que pudiera aliviar el dolor. Teresina consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder con honestidad que dolía, pero era necesaria. No olvidan, querida. Eso sería casi perdonable porque olvidar es accidente involuntario. Ellos eligen, hacen elección consciente y deliberada cada día de no llamarnos, de no visitarnos, de pretender que no existimos. Su voz se volvió más dura con cada palabra, dureza ganada a través de 3 años de abandono procesado lentamente. Eligen sus carreras sobre nosotras, eligen sus vidas cómodas y convenientes, eligen sus vergüenzas porque somos recordatorios de orígenes humildes que no encajan en imágenes perfectas que construyen en redes sociales. Nos volvimos inconvenientes, continuó Teresina, con amargura que había fermentado durante años de reflexión solitaria. Recordatorios de su propia mortalidad, porque mirándonos ven su futuro inevitable si viven suficientes años. Somos recordatorios de pobreza que dejaron atrás y nunca quieren ver de nuevo ni siquiera en forma de madre anciana. Es más fácil, mucho más fácil, escondernos aquí donde sus amigos de clase alta no nos verán nunca, donde pueden fingir ante mundo que somos huérfanas exitosas que lo lograron solas sin ayuda. Las palabras de Teresina eran cínicas, pero contenían verdad que Lucía estaba comenzando a reconocer dolorosamente. Patricia se avergonzaba de ella, simple y devastadoramente se avergonzaba de la mujer que le había dado vida y futuro. Se avergonzaba de manos callosas y ropa simple y acento que revelaba educación limitada. Esa noche después de cena, que fue sopa aguada con pedazos de zanahoria triste flotando sin esperanza, Lucía decidió usar su llamada mensual permitida por el asilo para intentar contactar a Patricia. El asilo permitía una llamada de 10 minutos por mes por residente política tacaña, que supuestamente era por costos, pero realmente era para desalentar contacto con mundo exterior. Con manos que temblaban violentamente de nervios y miedo al rechazo, Lucía marcó el número que conocía de memoria porque lo había marcado miles de veces en años anteriores cuando aún vivía con Patricia.
Conocía aquellos dígitos mejor que conocía cualquier oración. Los había marcado en emergencias médicas, en momentos de soledad, en llamadas mundanas sobre qué cocinar para cena. Cada número contenía memoria de conexión que alguna vez existió entre madre e hija. El teléfono sonó en oído de Lucía. Una vez con su corazón latiendo esperanza desesperada, 2 veces con su respiración contenida en anticipación ansiosa, 3 veces con sus manos apretando auricular tan fuerte que nudillos se volvieron blancos. Y después, voz de Patricia llenó la línea, pero no era voz cálida de bienvenida, sino voz impaciente de persona importante interrumpida en algo crucial. ¿Aló? El tono sugería irritación inmediata, sugería que esta llamada mejor fuera importante o habría consecuencias. Lucía podía oír música fuerte de fondo, risas múltiples de personas disfrutando fiesta, tintineo de copas brindando, sonidos de celebración que contrastaban cruelmente con silencio deprimente de corredor de asilo donde Lucía estaba de pie sola excepto por sombras. «Hija, soy yo, mamá», dijo Lucía con voz que salió más pequeña y temblorosa de lo que pretendía. Odiaba sonar tan patética, pero no podía controlar temblor. Hubo silencio del otro lado, silencio que duró 3 segundos, pero sintió como 3 horas de agonía pura, mientras Patricia procesaba interrupción no deseada. Lucía escuchaba respiración de su hija en teléfono. Escuchaba música de fiesta continuar alegremente en background. Escuchaba a alguien gritar, «Patricia, vuelve, vamos a tomar foto», con voz de mujer joven y emocionada. «Mamá, estoy ocupada», fueron las palabras que Patricia finalmente eligió. No, «Hola mamá, qué alegría escucharte», o «Mamá, lo siento por no llamar en tu cumpleaños», sino simplemente «estoy ocupada», como si Lucía fuera telemarketer molesto vendiendo algo que nadie quiere. Patricia está en una fiesta mientras su madre llama desesperada desde el asilo. ¿Hay alguna excusa válida para este nivel de indiferencia? ¿Qué harías tú en el lugar de Patricia si recibieras esa llamada? Déjanos tu opinión honesta en los comentarios porque queremos saber qué piensa nuestra comunidad sobre estas situaciones difíciles. Y si valoras estas historias que te hacen reflexionar sobre familia y amor, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Estamos creciendo hacia nuestro sueño de 50,000 suscriptores, y tu apoyo significa todo para nosotros. Considera también unirte como miembro del canal para contenido exclusivo detrás de escenas. Lo sé, hija. Solo quería, solo necesitaba. Lucía tartamudeaba buscando palabras correctas que pudieran ablandar corazón de piedra de su hija. Hoy fue mi cumpleaños y pensé que tal vez, solo tal vez, podrías llamar o... Su voz se fue apagando en final patético, porque incluso mientras hablaba, se daba cuenta de lo ridícula que sonaba. Estaba mendigando atención de su propia hija, estaba rogando por migajas de afecto como perro hambriento bajo mesa de banquete. La humillación de la situación la golpeó con fuerza física. Había llegado a este punto bajo, a este lugar degradante donde tenía que suplicar a su hija por reconocimiento básico de su existencia. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo Patricia con tono plano y mecánico de robot, programado para respuesta apropiada, sin emoción real, sin calidez genuina, solo palabras vacías cumpliendo requisito mínimo de cortesía. «¿Algo más?», agregó Patricia después de pausa breve, y esas 2 palabras fueron como bofetada en cara de Lucía porque reducían toda su vida, todos sus sacrificios, todo su amor a mera transacción comercial que necesitaba completarse rápidamente. ¿Algo más? Como si Lucía fuera cliente en tienda pidiendo producto adicional, como si relación entre madre e hija pudiera resumirse en checklist eficiente. Cumpleaños mencionado, check. Obligación cumplida, check. Ahora a seguir con cosas importantes. Patricia, por favor, quisiera que vinieras a visitarme.
rogó Lucía, abandonando cualquier pretensión de dignidad. Solo un día, solo una hora, solo para verte, para hablar contigo, para... Su voz se quebró completamente, incapaz de continuar, mientras lágrimas comenzaban a caer por mejillas arrugadas, mojando el auricular sucio del teléfono público. «Ya hablamos de esto, mamá». «No tengo tiempo», respondió Patricia con tono de maestra de escuela, perdiendo paciencia con estudiante lento que no entiende lección simple. «Mi trabajo es muy demandante. Tengo responsabilidades enormes. Mi vida social es complicada y necesaria para networking profesional. Tú no entenderías estas cosas». Las palabras «tú no entenderías» fueron particularmente crueles porque sugerían que Lucía era demasiado simple, demasiado tonta, demasiado inferior intelectualmente para comprender complejidades sofisticadas de vida de Patricia. Como si décadas de sacrificio y trabajo duro no hubieran enseñado a Lucía nada sobre responsabilidad y compromiso. Como si ser pobre significara automáticamente ser estúpida. «Pero Patricia, yo solo quiero», intentó Lucía una vez más, sabiendo que era inútil, pero incapaz de rendirse completamente todavía, porque esperanza muere último, incluso cuando debería morir primero, para evitar más dolor. «Tengo que colgar, mamá. Mis amigos me están esperando para foto grupal que vamos a publicar en Instagram», interrumpió Patricia con finalidad que no dejaba espacio para negociación o súplica adicional. Lucía podía escuchar impaciencia creciente en voz de su hija. Podía imaginarla mirando su reloj caro, verificando cuántos segundos preciosos estaba desperdiciando en esta llamada molesta. «Por favor, hija, espera solo un momento más», suplicó Lucía con desesperación que rayaba en histeria. Su mano libre agarraba cable de teléfono tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos como hueso. «No puedo. De verdad tengo que irme ahora mismo. Adiós, mamá». Y sin esperar respuesta, sin permitir que Lucía dijera palabras finales o expresara amor que aún sentía poderosamente, Patricia simplemente colgó el teléfono con clic definitivo que resonó como disparo en silencio del corredor oscuro. El tono continuo de línea desconectada sonaba en oído de Lucía como lamento de funeral, como llanto de alma perdida en purgatorio sin esperanza de redención. Se quedó allí congelada, sosteniendo auricular muerto contra oreja durante tiempo indefinido, incapaz de procesar lo que acababa de suceder, incapaz de aceptar que su propia hija la había descartado tan casualmente como se descarta papel usado. Teresina, quien había estado esperando cerca del teléfono para darle soporte moral porque sabía exactamente cómo terminarían estas llamadas, finalmente se acercó y gentilmente quitó auricular de mano de Lucía. Lo colgó en gancho con cuidado mientras guiaba a Lucía de vuelta hacia las escaleras, con brazo firme alrededor de hombros temblorosos de mujer mayor que se estaba desmoronando emocionalmente frente a sus ojos. Aquella noche, Lucía se arrodilló junto a su cama, ignorando protesta aguda de sus rodillas artríticas, porque dolor físico era absolutamente nada comparado con dolor emocional que desgarraba su alma en pedazos sangrientos. Tomó su rosario de cuentas de madera con manos que temblaban tanto que las cuentas tintineaban como dientes castañeando en frío extremo. Comenzó a orar con intensidad desesperada, de persona ahogándose buscando oxígeno, de persona cayendo buscando algo a qué aferrarse. «Señor Jesús, si estás allí, si realmente me ves como dice la Biblia, muéstrame alguna señal pequeña de que no estoy completamente sola en este mundo cruel». Su voz era apenas susurro ronco, porque garganta estaba cerrada por sollozos contenidos que amenazaban con explotar en cualquier momento. «No te pido que cambies corazón de mi hija», continuó orando con honestidad brutal que viene cuando no queda nada que perder.
porque sé que diste libre albedrío a los hombres y no intervienes en elecciones que hacen incluso cuando esas elecciones son monstruosas y crueles. Las lágrimas caían sobre Rosario mientras sus dedos movían cuentas mecánicamente. Cada cuenta era oración repetida 1000 veces sin respuesta aparente. Pero dame fuerza, Señor. Dame capacidad de soportar este dolor que me está matando más lento, pero más seguro, que cualquier enfermedad física podría. Su voz se quebró completamente y sollozos comenzaron a sacudir su cuerpo frágil como terremoto interno. Oh, si es tu voluntad, si en tu misericordia infinita consideras que es mejor, llévame ahora, Señor. Llévame esta noche mientras duermo, porque no sé cuánto más puedo resistir este abandono, esta soledad, este dolor que nunca disminuye, sino solo crece más grande cada día. Afuera, en algún lugar de Sao Paulo, en su apartamento lujoso de 300 metros cuadrados, en barrio más exclusivo de la ciudad, Patricia miraba fotografías recién tomadas en la fiesta, decidiendo cuáles publicar en Instagram. Había docenas de fotos perfectas. Ella con copa de champán francesa cara, sonriendo radiante. Ella con vestido de diseñador que costaba 3000 reales. Ella con amigos igualmente perfectos, en poses estudiadas que sugerían diversión espontánea, aunque todo estaba cuidadosamente planificado. Eligió 5 mejores y comenzó a escribir caption. Gratitud por esta vida bendecida, rodeada de personas increíbles, celebrando cada momento. Blessed by gratitude. Sempre, vida perfecta, amor propio. Los hashtags eran ironía cruel considerando que su madre lloraba sola en asilo miserable a menos de 20 kilómetros de distancia. Pero Patricia no veía contradicción porque en su mente había separado completamente su vida actual de su pasado inconveniente. Su esposo Roberto entró al dormitorio aflojándose corbata cara después de su propia noche de networking con socios de su firma de abogados exitosa. ¿Quién llamó antes?, preguntó casualmente sin real interés. Había notado que Patricia pasó algunos minutos al teléfono antes de volver a fiesta. Nadie importante, solo mi madre desde el asilo, respondió Patricia con tono despectivo, mientras aplicaba filtro adicional a foto para que su piel se viera aún más perfecta de lo que ya se veía. ¿Qué quería?, preguntó Roberto mientras comenzaba a desvestirse para ducha nocturna en baño de mármol importado. No sé, algo sobre su cumpleaños. No presté mucha atención, honestamente, mintió Patricia, porque había prestado atención, pero eligió no importarle. Eligió priorizar foto de Instagram sobre conversación con madre que le dio vida. Los meses continuaron arrastrándose en Asilo Santo Amparo con monotonía cruel, que era peor que eventos dramáticos, porque al menos drama era algo diferente. Abril llegó trayendo lluvias torrenciales que filtraban a través de techo, creando goteras que nadie reparaba. Mayo trajo epidemia de gripe que recorrió el asilo como plaga bíblica enviada para castigar pecados colectivos. 2 ancianas murieron durante esa epidemia y sus cuerpos fueron removidos silenciosamente durante noche como si nunca hubieran existido. Sus camas fueron ocupadas por nuevas residentes antes de que sábanas estuvieran completamente frías. Ciclo infinito de ancianos llegando y muriendo sin que nadie afuera de estas paredes notara o se importara. Lucía sobrevivió la gripe, aunque parte de ella deseó honestamente no haberlo hecho, porque cada día despertarse significaba otro día de dolor emocional insoportable que no tenía cura ni fin a la vista. Patricia eligió su foto de Instagram sobre su madre que lloraba sola. En tu opinión, ¿en qué momento exacto se pierde la humanidad? ¿Conoces personas así en tu vida? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia con familiares que priorizan apariencias sobre relaciones reales. Si estas historias te hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida,
Suscríbete ahora y comparte este video con alguien que necesite recordar el valor de la familia. Estamos trabajando hacia 50,000 suscriptores y cada uno de ustedes nos acerca a ese sueño hermoso de alcanzar más personas con estos mensajes de fe y amor verdadero. El 10 de junio amaneció como cualquier otro día miserable en el asilo Santo Amparo. Campana oxidada sonó a las 6 de la mañana, despertando a ancianas de sueños inquietos. El desayuno fue café aguado con pan duro que había que remojar para poder masticar con dientes flojos o dentaduras postizas mal ajustadas. Lucía se sentó en la sala común después del desayuno, mirando sin ver la televisión vieja que estaba permanentemente sintonizada en programa de auditorio ensordecedor, con presentador gritando preguntas a concursantes. Habían pasado exactamente 6 meses desde que Patricia la había dejado aquí. 183 días de abandono absoluto si contaba cada día individualmente como hacía en su cabeza cada noche. Pero este día, aunque comenzó como todos los demás, estaba destinado a convertirse en punto de inflexión que cambiaría no solo vida de Lucía, sino vidas de millones de personas a través de Brasil entero. El alboroto comenzó alrededor de las 10 de la mañana, cuando Lucía escuchó voces desconocidas en vestíbulo, sonido de equipos pesados siendo descargados, pasos apresurados que no eran ritmo usual del asilo donde todo se movía con lentitud depresiva. Dona Marta, la directora de 50 y tantos años, que raramente se dejaba ver, excepto cuando había problema que requería su atención, bajó escaleras con velocidad inusual. Tenía sonrisa pegada en cara que era claramente falsa. Sonrisa que nunca mostraba a las residentes cuando pensaba que nadie importante estaba mirando. Sonrisa reservada para inspectores de salud o cualquier persona con poder de causar problemas al asilo. «¿Qué está pasando?», preguntó Nilsa mirando hacia corredor, con confusión visible en ojos nublados por demencia, que iba y venía como marea imprevisible. Teresina dejó su eterno tejido de lana amarilla, que nunca parecía progresar hacia forma reconocible, y se acercó a puerta de sala común para investigar. «No tengo idea, pero sea lo que sea, ha hecho que la bruja de Marta aparezca con sonrisa falsa», observó con sarcasmo, que había perfeccionado durante 3 años viviendo aquí. Lucía, movida por curiosidad, que era primer sentimiento además de dolor que había experimentado en semanas, se levantó lentamente de su silla, usando brazos para impulsarse porque piernas no cooperaban bien. Caminó hacia corredor con Teresina, y lo que vieron las dejó boquiabiertas. Había 3 personas con camisetas que decían Rede Record Documentarios, cargando cámaras profesionales que parecían caras, trípodes metálicos brillantes, reflectores en soportes con ruedas, cables enrollados cuidadosamente, todo el equipo que sugería producción televisiva seria y bien financiada. Uno de los miembros del equipo, hombre joven de aproximadamente 30 años, con barba cuidada de hipster moderno y gafas de diseñador, hablaba con Dona Marta en tono profesional, pero firme, que dejaba claro que él estaba a cargo de situación. Como expliqué por teléfono cuando hicimos el arreglo la semana pasada, estamos produciendo documental sobre realidad de los asilos en Brasil para programa Brasil Real. Tuchu, su voz era educada, pero contenía autoridad de persona acostumbrada a ser tomada en serio, persona con credenciales y respaldo de red de televisión importante. Queremos mostrar tanto los desafíos que enfrentan estas instituciones como las historias humanas reales detrás de los números estadísticos que todos ignoramos. Continuó mientras su equipo comenzaba a configurar equipos, transformando sala común deprimente en set de filmación improvisado, con eficiencia que sugería mucha experiencia, haciendo exactamente esto. Por supuesto, estamos completamente a su disposición»,
decía dona Marta con dulzura empalagosa que contrastaba violentamente con brusquedad habitual que mostraba a residentes y empleados. Aquí en Santo Amparo nos enorgullecemos profundamente de cuidar de nuestros ancianos con máximo respeto, dignidad y cariño. Mentía descaradamente, mientras sus manos se retorcían nerviosamente, revelando que sabía perfectamente que esas palabras eran opuestas a realidad. Teresina, de pie junto a Lucía en umbral de puerta, soltó risa sarcástica tan fuerte que varias personas voltearon a mirarla con curiosidad. «Respeto y cariño», murmuró con desprecio apenas contenido. Como aquella vez que Aparecida tuvo que esperar 4 horas con dolor terrible para que alguien la ayudara a ir al baño porque solo había una empleada de turno para 30 residentes. Lucía le hizo seña de silencio, pero estaba de acuerdo con cada palabra. El director joven se presentó a las residentes reunidas como Rafael Méndez, egresado de escuela de cine prestigiosa que ahora trabajaba creando documentales sociales con objetivo de exponer injusticias y dar voz a invisibles. «Buenos días, señoras», dijo con voz respetuosa que inmediatamente marcó diferencia con forma en que personal del asilo usualmente se dirigía a ellas como si fueran niñas o retrasadas mentales. «Soy Rafael Méndez y este es mi equipo, Carolina en sonido, Roberto en cámara y Juliana, que es nuestra productora», presentó a cada miembro que saludó con cabeza educadamente. «Estamos aquí para contar sus historias, para darles voz que sociedad les ha quitado sistemáticamente, para mostrar a Brasil la realidad de lo que sucede dentro de estos asilos que todos prefieren ignorar», explicó con pasión genuina, que era refrescante después de meses de ser tratadas como objetos sin valor. «Es completamente voluntario, por supuesto. Nadie tiene que hablar si no se siente cómoda haciéndolo», agregó Rafael, mientras su equipo terminaba de instalar luces profesionales que transformaban sala común lúgubre en espacio bien iluminado que parecía casi acogedor bajo resplandor artificial. «Pero si alguien desea compartir su historia, estamos aquí para escuchar con respeto y dignidad que merecen». Su invitación colgó en aire cargado de sala, donde tantas historias de abandono y dolor habían sido acumuladas durante años, sin nadie para escucharlas. Murmullo de emoción recorrió grupo de ancianas, porque para muchas de ellas, invisibles para mundo durante años, idea de ser vistas, de ser escuchadas, de que sus vidas importaran lo suficiente para estar en televisión, era embriagadora como vino después de años de sobriedad forzada. «Yo quiero hablar», dijo Teresina inmediatamente levantando mano con determinación de quien ha esperado años esta oportunidad de gritar su dolor al mundo. «Tengo muchísimo que decir sobre hijos ingratos y sociedad que descarta ancianos como basura». Su voz temblaba con emoción que había estado conteniendo durante 3 años, emoción que finalmente tendría salida válida. Rafael sonrió con calidez genuina y dijo: «Excelente, señora. Será un honor escuchar su historia». Después, sus ojos recorrieron grupo de ancianas y se detuvieron en Lucía, que estaba de pie en umbral de puerta, con expresión que mezclaba curiosidad y miedo. Había algo en ojos de aquella mujer mayor, algo en forma en que sostenía su cuerpo, como si estuviera cargando peso invisible de mundo entero, que llamó atención de Rafael inmediatamente con instinto de documentalista experimentado que reconoce historia poderosa cuando la ve. «¿Y usted, señora?», preguntó acercándose a Lucía con pasos medidos que no querían intimidar. «¿Le gustaría compartir su historia también?». Lucía retrocedió instintivamente, llevando mano a pecho en gesto defensivo que había desarrollado en estos meses de dolor constante. Estaba dividida entre deseo desesperado de gritar su dolor al mundo y lealtad maternal residual que le decía que hablar públicamente sobre lo que Patricia había hecho sería traición imperdonable. Parte de ella quería proteger a su hija incluso ahora,
incluso después de 6 meses de abandono cruel, porque así funciona amor de madre. No puede ser apagado por simple cosa como maltrato o crueldad. Continúa ardiendo tercamente incluso cuando debería extinguirse por autopreservación básica. No sé si debería, no creo que mi historia sea interesante o importante, murmuró con voz apenas audible mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente con borde de su vestido gastado. Lucía está a punto de tomar la decisión que cambiará su vida para siempre. ¿Crees que debe contar su historia o debe proteger a Patricia guardando silencio? ¿Hasta dónde llega la lealtad de una madre? Déjanos tu opinión en los comentarios porque esta es una pregunta que muchos enfrentamos. ¿Cuándo es correcto hablar públicamente sobre dolor que alguien nos causó? Si esta historia te tiene al borde de tu asiento, suscríbete ahora para no perderte lo que sucede cuando Lucía finalmente decide hablar. Estamos creciendo hacia 50,000 suscriptores y cada uno de ustedes nos ayuda a llevar estas historias importantes a más personas que necesitan escucharlas desesperadamente. Rafael se agachó ligeramente para estar a nivel de ojos de Lucía en gesto de respeto que ella no había recibido en meses, mirándola directamente con ojos castaños llenos de interés genuino, que no era curiosidad mórbida, sino compasión real. Señora, le prometo que todas las historias son importantes, especialmente las dolorosas, porque son las que más necesitan ser contadas, dijo con voz suave pero firme que transmitía convicción profunda. Esas son las historias que pueden cambiar corazones, que pueden hacer que personas reconsideren cómo tratan a sus padres ancianos, que pueden salvar a otras madres de sufrir lo que usted está sufriendo ahora mismo. Continuó con pasión de persona que cree genuinamente en poder de narrativa para cambiar sociedad. Algo en su voz, en su mirada que no contenía juicio ni lástima, sino solo respeto humano básico, hizo que las defensas cuidadosamente construidas de Lucía comenzaran a agrietarse como pared vieja bajo presión de tiempo. Lucía miró a Teresina buscando consejo o permiso, o simplemente soporte en decisión que sentía era monumental de maneras que no podía articular completamente. Teresina asintió con firmeza y susurró: «Cuéntales, querida, cuéntales todo, que el mundo sepa lo que nos hacen nuestros hijos». Su voz contenía urgencia de quien ve oportunidad única que no puede ser desperdiciada. Lucía respiró profundo, llenando pulmones con aire que olía a desinfectante barato y resignación acumulada, y después asintió con cabeza lentamente. «Está bien, hablaré, contaré mi historia si creen que puede ayudar a alguien en algún lugar», dijo con voz que temblaba, pero contenía determinación naciente de quien finalmente decide que su dolor merece ser reconocido públicamente. Rafael sonrió con calidez genuina y dijo: «Gracias, señora, será honor escucharla. Permítame solo terminar de configurar todo y comenzaremos». Las siguientes 2 horas fueron torbellino de actividad. Rafael y su equipo transformaron esquina de sala común en set profesional con 2 sillas cómodas enfrentadas, iluminación que era halagadora sin ser obvia, 3 cámaras en ángulos diferentes para capturar expresiones desde múltiples perspectivas. Carolina, la ingeniera de sonido joven, con cabello recogido en moño profesional, colocó micrófonos pequeños y discretos, asegurándose de que cada palabra sería capturada con claridad perfecta. Juliana, la productora con tablet siempre en mano tomando notas constantes, explicó proceso a residentes que serían entrevistadas. Rafael haría preguntas. Ellas responderían honestamente. No había respuestas correctas o incorrectas, solo verdades personales que merecían ser compartidas. El ambiente en sala común había cambiado dramáticamente. Lo que normalmente era espacio de aburrimiento aplastante y desesperación silenciosa, ahora bullía con energía de anticipación.
Teresina fue primera en sentarse frente a Rafael bajo luces brillantes que la hacían verse simultáneamente más vieja y más digna, revelando cada arruga ganada duramente, pero también revelando fuerza en ojos que habían visto demasiado, pero no se habían rendido completamente. Habló durante casi 30 minutos sobre sus 4 hijos, sobre cómo los había criado sola, después de que marido los abandonara por mujer, 20 años más joven, dejándola sin centavo. Contó cómo había trabajado como vendedora ambulante en calles crueles de São Paulo durante 20 años, bajo sol que quemaba y lluvia que calaba hasta huesos, cómo había cargado cajas pesadas que destruyeron su espalda y sus manos, creando artritis que ahora hacía cada movimiento doloroso. Describió con detalles específicos y devastadores cómo había dado a sus hijos todo: educación pagada con hambre propia, valores enseñados con ejemplo de trabajo duro, amor incondicional dado sin esperar nada a cambio, excepto, tal vez, no ser olvidada completamente en vejez. Ahora esos 4 hijos vivían vidas exitosas que ella había hecho posibles con su sangre literal y sudor metafórico. 2 en Europa con carreras en finanzas, 1 en Estados Unidos con casa grande en suburbios perfectos, 1 en Brasilia trabajando para gobierno con pensión garantizada. Ninguno viene a visitarme, ni uno solo, dijo Teresina con voz que se quebraba finalmente después de mantener compostura durante la mayor parte de entrevista. En Navidad, si tengo muchísima suerte, recibo mensaje de WhatsApp que dice «Feliz Navidad, mamá», sin emoji, sin foto, sin videollamada, solo texto que probablemente copiaron y pegaron a 20 personas diferentes en su lista de contactos. Las lágrimas comenzaban a formarse en esquinas de ojos que había jurado que no lloraría en cámara, pero emociones eran demasiado poderosas para contener. Pero lo peor, lo que realmente me mata lentamente cada día, continuó con voz apenas audible, es que se avergüenzan de mí. Les da vergüenza admitir ante sus amigos elegantes que su madre fue vendedora ambulante sin educación formal, que olía a sudor al final de cada día trabajando bajo sol brasileño implacable. Después llegó turno de otras residentes, cada una con su propia versión de misma tragedia universal. Dona Conceição, en uno de sus momentos raros de lucidez, habló sobre hijo muerto hace 20 años y cómo demencia era regalo misericordioso que le permitía creer que él aún vivía. Aparecida, la que roncaba, habló sobre hija que se casó con hombre rico que consideraba madre de su esposa, clase baja embarazosa, y convenció a hija de cortar contacto completamente. Historia tras historia de abandono, cada una única en detalles, pero devastadoramente similar en esencia. Mujeres que habían dado todo, recibiendo nada a cambio, excepto olvido y vergüenza, en sus años finales, cuando más necesitaban amor y compañía. Rafael escuchaba cada historia con atención total, haciendo preguntas respetuosas en momentos apropiados, permitiendo silencios cuando residentes necesitaban componer emociones antes de continuar. Y entonces finalmente llegó turno de Lucía, y mientras caminaba hacia silla bajo luces brillantes, sentía como si estuviera caminando hacia confesional o tal vez hacia altar de sacrificio donde ofrecería su dolor al mundo. Se sentó con manos entrelazadas en regazo, dedos apretándose mutuamente tan fuerte que nudillos se volvieron blancos como nieve, respirando superficialmente porque pecho estaba apretado con anticipación ansiosa. Rafael la miró con ojos bondadosos y comenzó con pregunta simple pero devastadora. «Doña Lucía, gracias por hablar con nosotros hoy. Para empezar, ¿puede contarnos cómo llegó al asilo?» La pregunta abrió compuerta y palabras comenzaron a fluir de Lucía como río que había estado contenido por represa durante 6 meses y finalmente encontraba salida hacia océano.
Mi hija Patricia me trajo aquí el 23 de diciembre, día antes de Nochebuena. Comenzó con voz que temblaba al principio, pero se volvió más fuerte a medida que continuaba. ¿Y por qué decidió ella que usted debía estar aquí en lugar de continuar viviendo con ella?, preguntó Rafael con gentileza que invitaba a honestidad sin forzarla. Lucía cerró ojos por momento, recordando aquellos últimos meses en apartamento de Patricia. No lo sé exactamente. Decía que yo era carga demasiado pesada para llevar. Las palabras salían ahora más fácilmente, como si hubiesen estado esperando ser liberadas. Yo vivía con ella, pero me había vuelto lenta con mis 80 años. Mis rodillas me duelen constantemente por artritis que nunca fue tratada adecuadamente, porque nunca tuve dinero para médicos buenos. Entonces no podía ayudar mucho con limpieza de casa como solía hacerlo. Explicaba con vergüenza audible en voz, como si ser vieja y dolorida fuera falla moral personal. Mis manos tiemblan por edad y nervios. Entonces rompí algunos platos caros que ella había comprado en tienda elegante. Y después de eso, ella comenzó a decir que yo era carga imposible de soportar. Rafael se inclinó hacia adelante con expresión de compasión genuina, que Lucía no había visto dirigida hacia ella en meses, tal vez años, si era honesta consigo misma. ¿Era usted realmente una carga para ella?, preguntó con voz suave, pero pregunta era como bisturí cortando directamente a corazón de asunto. Lucía levantó vista y lágrimas comenzaron a formarse, mientras respondía con voz que contenía décadas de dolor acumulado. Le di toda mi vida, toda, cada minuto, cada centavo, cada gota de energía que tenía en mi cuerpo. Las palabras salían ahora en torrente imparable. Mi marido murió cuando Patricia tenía solo 7 años. Murió en accidente de trabajo en construcción, dejándonos sin nada, sin seguro, sin ahorros, absolutamente nada excepto deudas que tuve que pagar durante años. Lucía respiró profundo antes de continuar con detalles que había guardado dentro durante tanto tiempo que dolía físicamente liberarlos. Trabajé como empleada doméstica durante 40 años. 40 años completos, pueden imaginarlo. Su voz ahora tenía cualidad soñadora, como si estuviera viendo película de su propia vida proyectada en pantalla invisible. 40 años limpiando casas de otras personas, mientras mi propia casa pequeña permanecía sucia porque no tenía energía al final del día para limpiarla también. 40 años lavando ropa de otras familias hasta que mis manos literalmente sangraban, porque no había guantes de goma y jabón fuerte destruía mi piel. Extendió manos mostrando a cámara palmas, marcadas por cicatrices y callos permanentes que contaban historia que ningún libro podría capturar adecuadamente. 40 años cuidando hijos de otras personas, llevándolos a escuela, preparándoles comida, jugando con ellos, mientras apenas veía a mi propia hija porque trabajaba turnos dobles y triples para poder pagarle escuela privada buena que yo nunca pude soñar con asistir. Las palabras de Lucía están comenzando a revelar la magnitud de su sacrificio. ¿Cuánto crees que una madre debe sacrificar por sus hijos? Existe un punto donde el sacrificio se convierte en autodestrucción. Comparte tu perspectiva en los comentarios, porque estas son preguntas que muchos padres enfrentan. Si esta historia te está emocionando, suscríbete ahora y activa las notificaciones para el siguiente capítulo, donde Lucía dice las palabras que cambiarán todo. Estamos tan cerca de 50,000 suscriptores, gracias a ustedes. Cada suscripción nos motiva a continuar compartiendo estas historias poderosas de fe, perdón y redención que el mundo necesita desesperadamente escuchar. Patricia estudió administración en universidad privada, buena que costaba más de 1,000 reales al mes en aquel entonces, año 2000. Continuó Lucía, con voz que ahora fluía más libremente, como si contar historia estuviera liberando veneno que había estado envenenándola desde dentro.
Trabajé 3 empleos simultáneamente durante esos 4 años de universidad. Empleada doméstica de lunes a viernes, de 6 de mañana a 6 de tarde. Después, limpiaba oficinas de 7 de noche hasta 11 y los fines de semana lavaba ropa para vecindario entero ganando 5 reales por cada canasta grande. Los números específicos hacían sacrificio más real, más tangible que generalidades vagas. Dormía 4 horas por noche durante 4 años seguidos. Pueden imaginar lo que eso hace a cuerpo humano de mujer que ya tenía casi 50 años en ese momento. Su voz contenía asombro retrospectivo de que había sobrevivido aquello. Comía una vez al día para poder comprar libros que Patricia necesitaba para sus clases. Libros que costaban fortuna, porque universidad obligaba a comprar ediciones nuevas cada semestre, aunque contenido apenas cambiaba. Los detalles específicos eran como cuchillos cortando audiencia invisible. Usé misma ropa durante años, literalmente años, sin comprar nada nuevo para mí misma, remendando agujeros, hasta que remiendo tenía remiendos, lavando a mano cada noche, porque no teníamos lavadora y no podía permitirme lavandería. Su voz temblaba con recuerdo de aquella pobreza extrema, elegida voluntariamente por amor maternal. Y cuando Patricia se graduó con honores en 2004, cuando la vi en aquel escenario recibiendo su diploma con vestido azul cielo, que me había costado 2 meses de trabajo extra, pensé que todo había valido la pena, cada gota de sudor, cada hora de sueño perdida, cada comida saltada, todo, absolutamente todo. Rafael asintió con comprensión mientras hacía siguiente pregunta que llevaría narrativa hacia presente doloroso. Y Patricia aprovechó esas oportunidades que usted le dio con tanto sacrificio. Lucía sonrió, pero era sonrisa triste que no alcanzaba ojos. Oh, sí. Aprovechó todo brillantemente, consiguió trabajo excelente en empresa multinacional importante, se casó con hombre rico que es abogado exitoso, compró apartamento enorme en Jardins, que es barrio más caro de São Paulo donde viven ricos y famosos. La ironía en su voz era palpable. Ella viaja por mundo entero, Europa y Estados Unidos regularmente, publica fotos hermosas en redes sociales de restaurantes elegantes y hoteles de lujo de 5 estrellas, tiene automóvil BMW último modelo, usa ropa de marcas que yo apenas puedo pronunciar correctamente. Cada detalle de éxito de Patricia era simultáneamente motivo de orgullo maternal y recordatorio de cuán completamente Patricia había olvidado quién hizo ese éxito posible. Todo lo que yo soñé para ella se hizo realidad completa y totalmente, continuó Lucía, con voz que mezclaba orgullo maternal con dolor profundo. Ella logró escapar de pobreza que me atrapó a mí toda mi vida. Ella tiene oportunidades que yo nunca pude soñar. Ella es mujer exitosa e independiente exactamente como yo quería que fuera. Hizo pausa dejando que peso de siguiente palabras se asentara. Pero aquí estoy yo, la mujer que hizo todo eso posible con sacrificio de 40 años. Aquí estoy abandonada en asilo de 5ª categoría, donde comida es horrible, donde baños son sucios, donde paso días enteros sin que nadie me hable, excepto otras ancianas igualmente abandonadas. Las lágrimas comenzaban a caer libremente ahora, mojando mejillas arrugadas y cayendo sobre vestido gastado. Ella me trajo aquí el 23 de diciembre, día antes de Nochebuena, cuando todo mundo está preparando celebraciones familiares. Firmó papeles fríamente sin leerlos y me dijo exactamente estas palabras que nunca olvidaré mientras viva. Pago la mensualidad, no me llames más. ¿Y desde entonces?, preguntó Rafael, aunque ya sabía respuesta por expresión en cara de Lucía, pero necesitaba que ella lo dijera en voz alta para cámara. Desde entonces, nada. Absolutamente nada.
respondió Lucía con voz plana de quien ha aceptado realidad horrible. Ni una llamada, ni una visita, ni una carta, ni siquiera mensaje de texto corto preguntando si estoy viva o muerta. Las palabras siguientes salieron en susurro quebrado. Ni siquiera en mi cumpleaños el 15 de marzo, cuando cumplí 81 años. Pasé día entero esperando junto a teléfono público en corredor, pero ella nunca llamó. Finalmente llamé yo y ella estaba en fiesta riendo con amigos. El dolor en voz de Lucía era tan crudo, tan visceral, que incluso Carolina, la ingeniera de sonido que había escuchado cientos de entrevistas emocionales, se secaba lágrimas furtivamente. Hoy, en este momento exacto, hacen exactamente 6 meses que no sé nada de ella. 183 días de silencio absoluto, como si yo nunca hubiera existido en su vida. Continuó Lucía, con voz más fuerte ahora, fortalecida por indignación justa que finalmente encontraba salida. Rafael hizo siguiente pregunta con voz gentil. ¿La extraña? Era pregunta simple, pero respuesta era compleja como amor mismo. Todos los días, cada momento, cada segundo, admitió Lucía sin vergüenza. Cuando despierto mi primer pensamiento, es ella preguntándome si estará bien, si habrá comido bien, si estará feliz, aunque esa felicidad no incluya a mí. Su voz se quebró completamente. Cuando me acuesto, mi último pensamiento es ella orando para que Dios la cuide, aunque ella haya elegido no cuidarme a mí. Miro por aquella ventana, señaló hacia ventana sucia, esperando ver su automóvil gris, aunque sé que es completamente tonto, sé que ella no va a venir nunca, pero no puedo dejar de esperar porque es mi hija, porque la amo, porque amor de madre no tiene interruptor que puedas apagar cuando quieras. Rafael asintió con comprensión profunda antes de hacer pregunta final, que sería momento más poderoso de documental entero. Si Patricia estuviera viendo esto ahora mismo, si su hija estuviera sentada frente a televisión viendo esta entrevista, ¿qué le diría? Lucía miró directamente a cámara central. Sus ojos húmedos con lágrimas parecían mirar a través de lente, a través de tiempo y espacio, directamente al corazón de Patricia, donde quiera que estuviera. El silencio se extendió por varios segundos mientras Lucía componía pensamientos, y después comenzó a hablar con voz que temblaba de emoción, pero también contenía fuerza de amor incondicional que nada podía destruir. Le diría Patricia, mi pequeña Patricia, mi bebé que cargué en mi vientre durante 9 meses y en mis brazos durante años después. Sé que hice lo mejor que pude con recursos limitados que tenía. Las palabras salían lentas y medidas, cada una cargada con peso de décadas. Tal vez no fue suficiente, tal vez fallé de maneras que no comprendo completamente porque no tuve educación para entender psicología o desarrollo infantil adecuado. Continuaba con honestidad brutal que venía del lugar de amor puro sin ego defensivo. Pero te amé con cada fibra de mi ser. Te amo todavía con intensidad que me duele físicamente en pecho y te amaré hasta mi último aliento en esta tierra. Las lágrimas fluían libremente ahora. Si pudiera volver atrás y hacer todo de nuevo conociendo lo que sé ahora, trabajaría el doble, aunque eso parezca imposible. Sacrificaría el triple, aunque no sé qué más podría haber sacrificado, ya que di literalmente todo, solo para verte sonreír, solo para que fueras feliz, solo para que tuvieras vida mejor que la mía, porque eso es lo que hacen las madres verdaderas. Su voz se fortaleció con convicción. Amamos sin condiciones, amamos sin expectativas de reciprocidad, amamos incluso cuando ese amor no es correspondido, amamos porque no podemos hacer otra cosa. Entonces Lucía dijo las palabras que se volverían virales, las palabras que serían repetidas por millones, las palabras que cambiarían no solo su vida, sino vidas de incontables otras personas. Y espero, Patricia, espero con todo mi corazón
que algún día cuando seas vieja como yo, cuando mires hacia atrás en tu vida desde perspectiva de años vividos, no te arrepientas de haberme dejado aquí, no te arrepientas de estos 6 meses de silencio que se convertirán en años si continúas este camino. Su voz se suavizó hasta ser casi susurro. Porque yo, Patricia, yo te perdono aquí y ahora frente a estas cámaras, te perdono incluso antes de que pidas perdón, porque probablemente nunca lo pedirás, te perdono porque guardar rencor solo me envenenará a mí, y ya he sufrido suficiente. Las palabras siguientes resonarían a través de Brasil entero. Porque así es como funciona amor verdadero. Amor de madre es lo más cercano a amor de Dios que existe en tierra. Perdona lo imperdonable, ama lo no amable, da sin esperar recibir. Y nunca, nunca se rinde completamente en persona amada, no importa cuánto esa persona te haya lastimado. El silencio que siguió fue absoluto y sagrado. Nadie en set se movió durante largos segundos que parecían eternidad suspendida. Rafael había bajado cabeza incapaz de mantener compostura profesional. Su mano temblaba mientras limpiaba lágrimas de sus propias mejillas. Carolina lloraba abiertamente ahora sin intentar esconderlo. Su mano libre cubriendo boca para ahogar sollozos que amenazaban con arruinar audio perfecto que había capturado. Juliana tenía tablet olvidada en regazo, sus dedos congelados sobre pantalla, incapaces de tomar notas, porque este momento trascendía documentación, este era momento de presenciar algo profundamente humano y sagrado. Incluso dona Marta, que había estado observando desde puerta, con su sonrisa falsa habitual, tenía lágrimas en esquinas de ojos, brevemente tocada por humanidad que usualmente suprimía por conveniencia. «Gracias, doña Lucía», dijo Rafael finalmente con voz ronca de emoción apenas contenida. «Gracias por compartir su historia con tal honestidad y gracia. Usted es mujer extraordinaria y el mundo necesita escuchar su voz desesperadamente». El equipo pasó el resto del día filmando otras partes del asilo con ojo clínico que documentaba todo. Los cuartos pequeños superpoblados, donde 4 personas vivían en espacio diseñado para 2. Los baños sucios con azulejos rotos y grifos goteando. La comida terrible del almuerzo servida en platos desportillados. Documentaron pasillos oscuros con pintura descascarándose como piel enferma. Manchas de humedad creciendo como cáncer en paredes. Elevador roto, hace 6 meses, con cartel descolorido diciendo, en mantenimiento, que todos sabían era mentira permanente. Rafael lo filmaba todo sin juicios explícitos en narración, dejando que imágenes hablaran por sí mismas sobre negligencia sistemática y deshumanización de ancianos. Antes de irse, Rafael se acercó a Lucía, que estaba sentada en su cama, mirando fotografía de Patricia, como hacía cada noche antes de dormir, y le tomó mano con gentileza que comunicaba respeto profundo. «Doña Lucía, su historia es poderosa más allá de palabras. Creo sinceramente que tocará millones de corazones cuando sea transmitida». «¿Cuándo van a transmitir el documental?», preguntó Lucía con curiosidad genuina, pero sin expectativas, porque había aprendido a no tener expectativas sobre nada. «El domingo 24 de junio a las 8 de noche en programa Brasil Real en Rede Record», respondió Rafael con precisión de profesional que sabe exactamente cronograma de producción. «Espero que ayude de alguna manera», dijo Lucía con voz cansada, de quien ha hablado más ese día que en meses anteriores combinados. «No para mí, porque creo que es demasiado tarde para que algo cambie en mi situación, pero tal vez ayude a otras madres. Tal vez haga que algunas personas piensen 2 veces antes de abandonar a sus padres ancianos en lugares como este». Rafael apretó su mano con firmeza. «Ayudará a doña Lucía, se lo prometo. Su historia tiene poder de cambiar corazones y mentes. Nunca subestime impacto de verdad hablada con amor, incluso en medio de dolor terrible».
Rafael no tenía idea en ese momento cuán proféticamente ciertas eran sus palabras. No podía predecir qué segmento de Lucía sería grabado por espectador en teléfono celular y subido a Internet inmediatamente después de transmisión. No podía saber que ese video se volvería viral con velocidad que desafía comprensión. Primero, 100 visualizaciones mientras programa aún estaba en aire. Después, 1000 antes de medianoche. Después, 10.000 para amanecer del lunes. No podía anticipar que para martes, video, tendría 10 millones de visualizaciones con personas compartiendo furiosamente en WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, cada plataforma amplificando historia exponencialmente. Y ciertamente no podía imaginar que para miércoles 40 millones de brasileños habrían visto video de Lucía perdonando a su hija, que comentarios estarían pidiendo justicia, exigiendo identificar a hija cruel, jurando nunca olvidar a sus propias madres después de ver esto. El domingo 24 de junio, a las 8 de noche, todas las residentes del asilo Santo Amparo se reunieron en sala común para ver programa que las presentaría al mundo. Algunas emocionadas, otras nerviosas, todas esperando que sus voces finalmente fueran escuchadas. Lucía estaba especialmente nerviosa. Sus manos apretaban rosario tan fuerte que dejó marcas en palmas, mientras Teresina le decía que se calmara, que ya vería que había salido hermosa en pantalla. El documental titulado Abandonados, la crisis silenciosa de los asilos en Brasil, comenzó con estadísticas alarmantes que hicieron exclamar a varias residentes. Más de 700.000 ancianos vivían en asilos en Brasil, 40% nunca recibían visitas de familiares, 15% morían sin que ningún familiar reclamara cuerpo para entierro apropiado. Después vinieron imágenes del Santo Amparo con su deterioro evidente, mostrando realidad que ellas vivían cada día, pero que mundo exterior había ignorado sistemáticamente durante décadas. Las entrevistas comenzaron con Teresina, cuya historia desgarradora sobre 4 hijos exitosos que la habían olvidado completamente hizo llorar a varias residentes que conocían dolor personalmente. Después, vinieron otras residentes cada una, agregando capa a retrato devastador de abandono sistemático de ancianos por sociedad que valora juventud y productividad sobre sabiduría y experiencia. Pero cuando apareció Lucía en pantalla, cuando su rostro surcado por 81 años de vida y 6 meses de lágrimas llenó televisión vieja con dignidad que sufrimiento no había podido destruir, algo cambió en atmósfera de sala común y simultáneamente en millones de hogares a través de Brasil. Sus palabras resonaron con autenticidad que no podía ser fabricada, verdad que penetraba defensas cínicas que personas modernas construyen para protegerse de sentimientos incómodos. Cuando dijo, «Te perdono, hija», mirando directamente a cámara, no había ojo seco en sala común del asilo, ni en millones de salas de estar a través de país entero. Las palabras de Lucía, «Te perdono, hija», están a punto de cambiar todo. ¿Alguna vez has perdonado a alguien que te hirió profundamente? ¿Cómo te cambió ese perdón? Comparte tu historia de perdón en los comentarios, porque estas historias crean comunidad de sanación que todos necesitamos. Si esta historia te ha movido hasta las lágrimas, como nos movió a nosotros, suscríbete ahora, porque el próximo capítulo mostrará las consecuencias explosivas de este video viral. Estamos a punto de alcanzar 50.000 suscriptores gracias a ustedes. Cada suscripción nos acerca a ese sueño y nos permite continuar compartiendo estas historias transformadoras.
Activa la campanita, únete como miembro del canal para contenido exclusivo y prepárate para el capítulo final donde verás cómo Dios transforma tragedia en triunfo de maneras que nadie podría haber imaginado. Fin.